Mario Benedetti, La borra del café. Las mudanzas. Mi familia siempre se estaba mudando, al menos desde que tengo memoria. No obstante, quiero aclarar que las mudanzas no se debían a desalojos por falta de pago, sino a otros motivos, quizás más absurdos, pero menos vergonzantes. Confieso que para mí ese renovado trajín de abrir y cerrar cajones, baúles, cajas grandes, maletas, significaba diversión. Todo volvía a acomodarse en los armarios, en los estantes, en los placards, en las gavetas, aunque buena parte de las cosas, no siempre las mismas, permanecían en los cofres y baúles. La nueva casa, nunca éramos propietarios sino inquilinos, adquiría en pocos días el aspecto de morada casi definitiva, o por lo menos de albergue estable, y pienso que eso era lo que mis padres sinceramente creían. Pero antes de que transcurriera un año, mi madre y mi padre, nunca ambos a la vez, empezaban a sembrar comentarios, al menos sutiles, pero luego cada vez más explícitos, que en el fondo eran propuestas de un nuevo cambio. Por lo general, las razones invocadas por mi padre eran la falta de sol, la humedad de las paredes, los corredores muy angostos, el alboroto exterior, los vecinos que fisgoneaban, etc. Las aducidas por mi madre eran más variadas, pero normalmente figuraban en la nómina motivos como exceso de sol, sequedad en el ambiente, espacios interiores demasiado amplios, incomunicación con los vecinos, calles sin movimiento, etc. Por otra parte, a mi padre le gustaba la tranquilidad de los barrios periféricos, en tanto que a mi madre prefería la agitación del centro. No teman, no les voy a contar toda la historia de mis casas, sino a partir de aquellas en que me pasaron cosas importantes, o, como dijo el poeta en un arranque de genial cursilería, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Nací en una casa, planta alta, de Justicia y Nuevo Palmira, en la cual, como excepción, vivimos 3 años. Tengo pocos recuerdos, salvo que había una claraboya particularmente ruidosa cuando se la abría o cerraba, algo que no acontecía con frecuencia, ya que la manija situada en la pared del patio era durísima y sólo podía funcionar mediante el esfuerzo mancomunado de 2 personas suficientemente robustas. Además, los días de lluvias, la dichosa manija propinaba unas terribles patadas de corriente eléctrica, de modo que aquella claraboya sólo podía abrirse o cerrarse en tiempo seco. Luego, sin abandonar el barrio, nos trasladábamos a Inca y Lima. Allí, lo más recordable era el inodoro, pues cuando alguien tiraba la cadena, el agua, en lugar de cumplir su función higiénica en el water, salía torrencialmente del remoto tanque empapando no solo al infortunado usuario, sino todo el piso de baldosas verdes. Después nos fuimos a Joaquín Requena y Miguelete, donde había más ruido callejero, pero el inodoro funcionaba bien y no era imprescindible hacer las necesidades con impermeable y sombrero. De esa casa, bastante más modesta que las anteriores, solo merece ser evocada una vitrola, en la que mi madre, cuando mi padre estaba ausente, ponía un disco con clases de gimnasia que siempre arrancaba con una voz castiza. Atención, listo, empecemos. Mi madre, obediente, empezaba. Yo, que ya andaba por los 5:30, la admiraba mucho cuando se tendía en el suelo y levantaba las piernas o se ponía en cuclillas y estiraba los brazos. Ocasiones en que solía desmoronarse hacia un costado, pero yo creía que eso también era ordenado por el gallego del disco. Debo aclarar que solo pude identificar el acento de aquel animador muchos años después, concretamente una tarde en que hallé aquella reliquia de 78 RPM en un baúl y la volví a escuchar en un tocadiscos. De todas maneras, la aplaudía con ganas, y ella, cuando terminaba la lección oral, en reconocimiento a mi comprensión y estímulo, me alzaba en brazos y me daba un beso, más sonoro, pero por menos agradable que otros ósculos maternales, ya que, como era previsible, después de tanta calistenia, estaba espantosamente sudada. La siguiente vivienda, más modesta aún, estaba en Oakward y Juan Paulier,
Quedaba solo 4 cuadras de la anterior, de modo que no fue fácil conseguir un camión que aceptara encargarse de la mudanza de tan corto recorrido, algo que a mi padre, con toda razón, le parecía absurdo, ya que las faenas de carga y descarga eran las mismas que si la distancia fuera de 15 kilómetros. Por fin apareció un camionero que, gracias a una buena propina, se avino a un desplazamiento tan poco tradicional. Pero su mal humor y el de sus dos colaboradores fue tan notorio que a nadie le sorprendió que un ropero perdiera todas sus patas menos una y un espejo se cindiera en dos lunas, una menguante y otra creciente. En el nuevo domicilio estábamos un poco apretados y casi siempre comíamos en la cocina. Lo mejor de la casa era la azotea que virtualmente se comunicaba con la del vecino. Y donde había un perro enorme que a mí me parecía feroz y que se convirtió en mi primer enemigo. Para peor, las pocas veces que yo subía, el pobre animal gruñía casi por compromiso, pero no bien advertí que estaba sujeto con una cadena. Yo también, en el primer signo de cobardía que tengo memoria, decidí gruñirle y aunque mi alarde resultaba apenas una caricatura, debo admitir que no contribuyó a que mejoraran nuestras ya deterioradas relaciones. Hubo más casas en aquellos tiempos, siempre por los mismos barrios, Nicaragua y Cufré, Constitución y Goes, Porongos y Pedernal. A esas alturas, los cambios de domicilio ya obedecían a una obsesión corporativa. Las mudanzas habían pasado de la categoría de pesadilla a la de ensueño. Cada vez que una nueva vivienda aparecía en el horizonte, pasaba a ser, con sus luces y sombras, una utopía, y cuando por fin traspasábamos el nuevo umbral, aquello era como entrar en el Eliseo. Por supuesto, la fase celestial caducaba muy pronto. Verbigracia, cuando un trozo de cielo raso caía sobre nuestros Capelletti alla Caruso, o una disciplinada vanguardia de cucarachas invadía la cocina a paso redoblado en medio de los histéricos alaridos de mi madre. Sin embargo, en el hecho de que un mito se desvaneciera en la niebla de nuestras frustraciones, no impedía que todos empezáramos a colaborar en un nuevo borrador de utopía. Primeros auxilios. Lo cierto es que la primera casa relevante fue, al menos para mí, y no siempre por buenas razones, la calle de Capurro. En primer término, allí nació mi hermana. En segundo, mi viejo cambió de trabajo y ello redundó en un considerable aumento en sus entradas. En tercero y último, me enfermé de cierto cuidado y el médico prohibió que concurriera al colegio. La convalecencia fue interminable, pero pasados los primeros meses mi viejo contrató a una maestra particular que 3 veces por semana dedicaba 4 horas diarias a mi deformada formación. Se llamaba Antonia Vico. Recuerdo el apellido porque rimaba con abanico, y este era un artefacto que ella llevaba en las 4 estaciones. Aunque siempre estaba acalorada, mi madre nunca le ofrecía el ventilador, pues en mi condición de eterno convaleciente, una mera corriente de aire podía provocarme una recaída, o, en el más leve de los casos, una serie de 32 estornudos. Me consta que era delgada, con piel muy blanca y unos ojos oscuros que me dedicaban 2 tipos de mirada, una dulce y comprensiva cuando mis padres estaban presentes y otra inquisidora y severa cuando nos dejaban solos. En resumidas cuentas, no fue un amor a primera vista. En general, cuando un niño cualquiera goza de una maestra privada para su exclusivo desgaste, la tendencia natural es a recibir la lección del lunes y luego a darle una lectura rápida para así quedar bien cuando llegue el repaso del miércoles. Yo en cambio hacía todo lo contrario. Estudiaba el lunes la lección que ella iba a impartirme el miércoles, lo cual provocaba en la pobre muchacha una gran frustración,
una suerte de vacío pedagógico, y acaso el temor de que si mis padres se enteraban de que yo avanzaba en mis conocimientos sin que su aporte didascálico fuera imprescindible, decidieran rescindir de tan futiles servicios. Sin embargo, yo podía ser perverso, pero no delator, de modo que nunca comenté con mis padres mis anécdotas, mis retorcidas tretas de alumno. Mi objetivo no era que Antonia se quedara sin trabajo, sino más bien que tomara conciencia de con quién se las veía, de modo que así seguimos, yo anticipándome a su lección, ella aprendiendo a respetarme. Como me sabía cada tema al dedillo y detectaba de inmediato cualquier desvío u omisión de su parte, a veces parecía que era yo quien tomaba la lección y ella la que pasaba apuros. Solo 6 meses después de una inflexible aplicación de esa técnica, o sea, cuando al fin estimé que mi honorabilidad estaba a salvo, decidí permitirle que nuestra relación retomara un ritmo más normal y en consecuencia acepté que me dictara la lección antes de yo aprenderla. De más está decir que me lo agradeció en el alma y a partir de ese reajuste empezó a animarme con ojos dulces y comprensivos, aun cuando mis padres no estaban presentes. Tengo la impresión de que hasta llegó a amarme, y a esa altura ya no vale la pena ocultarlo. Creo que también la amé un poquito. Tal vez porque aquella mirada dulce, que ahora disfrutaba con exclusividad, me derretía por dentro. En ese entonces yo solo tenía 8 años, pero lo que más tarde sería reconocido como mi vocación estética, me llevó a mirarle las piernas y las encontré hermosas, bien torneadas, seductoras. Quizá no era solo vocación estética. A esa altura pienso que mi primera y precoz exteriorización erótica se concentró en las ojeadas clandestinas que dediqué a aquellas piernas graciosas y cabales. Incluso soñé con ellas, pero aún en la ocasión onírica no iba más allá de las miradas de admiración y asombro. Imágenes posteriores me recuerdan que Antonia poseía lindos pechos y labios prometedores, pero a los 8 años mi éxtasis temprano, que quedaba anclado en sus piernas, no me permitía distraerme en otras franjas de interés. Aquel naufragio. Fue precisamente en la casa de la calle Capurro que empecé a sentirme integrante de una familia mayor. 2 primos, que me llevaban un par de años, vinieron de Cerro Largo a radicarse en Montevideo, y al principio vivían con el abuelo Javier, padre de mi madre. Más adelante, los padres vinieron también a la capital y se instalaron todos en Capurro, a 5 cuadras de casa. Mi prima Rosalba, que me llevaba 3 años, vivía en Canelones, pero venía a menudo a visitarnos con su madre, la tía Joaquina, que por cierto no gozaba de las simpatías de mi madre. No soporto a tu hermana, le decía frecuentemente a mi madre. Es bruta, brutísima y además necia. Ella solo alegaba, pero es mi hermana. E increíblemente este argumento era el único que derrotaba a mi viejo. Por otra parte, el abuelo Vicenzo, padre de mi padre, venía a menudo a Buenos Aires, donde tenía un almacén y siempre paraba en casa. A las abuelas las veía menos. A la madre de mi madre, porque siempre estaba enferma y en consecuencia nunca salía a la calle ni había que importunarla con visitas. Y a la madre de mi padre, porque vivía en Buenos Aires y cuando el abuelo Vicenzo viajaba a Montevideo, ella se quedaba atendiendo el almacén de Caballito. El abuelo Vicenzo era tan divertido como el abuelo Javier, pero en otro sentido. Una vez me contó cómo se había salvado de un naufragio famoso. Le pregunté si se había liberado porque sabía nadar. No, ¿cómo se te ocurre? Siempre he tenido más afinidad con las aves que con los peces, pero la verdad es que tampoco sé volar. Su carcajada florentina resonaba en el patio como un carillón. ¿Y entonces te salvaste? Muy sencillo. Perdí el barco en Génova.
Llegué al puerto media hora después de su partida asquerosamente puntual. Traté de conseguir una lancha que me llevaba hasta el vapor, aún estaba a la vista. Para mi suerte, fracasé en el intento. Cuando, 10 días después, me enteré que el buque, que se había hundido en pleno Atlántico, no se ocurrió nada menos egoísta que celebrarlo con una damajuana de Chianti. Ya sé que está mal, que debía haber pensado en los otros. Hoy no lo habría hecho así, pero en aquella época era muy joven y aún no había aprendido a ser hipócrita. Y aquí otra carcajada. Yo, en cambio, no me reía. Enseguida me di cuenta de que el abuelo no había leído Corazón, el libro de Edmondo de Amicis, que era mi Biblia, ya que de haberlo leído no habría tenido una actitud tan mezquina si de todos modos hubiera decidido empinarse la damajuana de vino. Lo habría hecho con tristeza y hasta llorando con un poco por los que se ahogaron. Pero no, al abuelo todavía le duraba el regocijo de haber escapado de la muerte casi por milagro, aunque ni siquiera eso lo había reconciliado con el cura de su parroquia, pues toda la vida fue un ateo militante y arremetió contra Dios como si fuera un mero organizador de descarrilamientos y naufragios. Un parque para nosotros. La casa de la calle Capurro tenía un olor extraño, según mi padre. Olía a jazmines, según mi madre, a ratones. Es probable que ese conflicto haya desorganizado mi capacidad olfativa por varios lustros, durante los cuales no podía distinguir entre el perfume de violetas y el olor a azafrán, o entre la encarnación de la cebolla y el vaho de las inhalaciones. En conexión con esa casa tengo además dos recuerdos fundamentales. Uno, el Parque Capurro, y otro, la cancha de fútbol del Club Lito, que quedaba a 3 cuadras. En aquella época, el Padre Capurro era como una escenografía montada para una película de bandidos, con rocas artificiales, semicavernas, caminitos tortuosos y con yuyos. Una maravilla, en fin. No me dejaban ir solo, pero sí con mis primos o con el hijo de un vecino que era de mi edad. El parque estaba casi siempre desierto, de modo que se convertía en nuestro campo de operaciones. A veces, cuando recorríamos aquellos laberintos, nos encontrábamos con algún bichocome, borracho o simplemente dormido, pero eran inofensivos y estaban acostumbrados a nuestras correrías. Ellos y nosotros coexistíamos en un paisaje casi lunar, y su presencia agregaba un cierto sabor de riesgo, aunque sabíamos que no arriesgábamos nada a nuestros juegos, que por lo general consistían en encarnizadas luchas cuerpo a cuerpo entre dos bandos, o más bien bandas, una integrada por mi primo Daniel y el vecino, y la otra por mi primo Fernando y yo. A veces también participaban otros botijas del barrio, pero de todos modos nosotros llevábamos la voz cantante. No hay que olvidar que si bien Daniel se ilustraba en Conan Doyle, Fernando, Norberto y yo habíamos perfeccionado nuestra piratería en la escuela de Sandokan. En mi condición convaleciente tenía prohibidos semejantes excesos, gracias a los cuales sudaba demasiado, de modo que antes de regresar a casa había que tomar ciertas medidas precautorias. Como antes de la contienda dejábamos nuestras camisas sobre las rocas, cuando la lucha llegaba a su fin, nos levantábamos en una fuente con agua sospechosamente verdosa, nos secábamos al sol y luego nos volvíamos a poner las camisas, que no mostraban ninguna señal de las refriegas. Cuando volvíamos a casa, muy peinados y rozagantes, mi madre me preguntaba: «¿No habrás corrido, verdad?». Para corroborar mi respuesta negativa, alguno de mis primos ratificaba: «No, tía, ningún». Mientras nosotros jugábamos, Claudio estuvo sentado en un banco, tomando el solcito. El dirigente y el dandy. Así como el parque
Capurro tenía para nosotros un atractivo singular, la playa contigua, en cambio, era más bien asquerosa. La escasa arena, siempre sucia, llena de desperdicios y envases desechables, era mancillada aún más ola tras ola, porque otras basuras y despojos provenientes tal vez de diversas embarcaciones ancladas en la bahía. Solo en una ocasión la playa Capurro, por lo general tan despreciada, se llenó de gente y bicicletas. Fue cuando vino el dirigente, el Graf Zeppelin, el dirigible Graf Zeppelin, aquella suerte de butifarra planeada, inmóvil en el espacio, a todo mundo adulto le resultó admirable, casi mágica. Para nosotros, en cambio, era algo normal. Más aún, el estupor de los mayores nos parecía bobalicón. Verlos a todos con la boca abierta, mirando hacia arriba, nos provocaba una risa tan contagiosa que de a poco se fue transformando en una carcajada generacional. Los padres, tíos, abuelos se sintieron tan agraviados por nuestras risas que los sopapos y pellizcos empezaron a llover sobre nuestras frágiles anatomías. Una injusticia histórica que nunca olvidaremos. No obstante, el Graf Zeppelin fue causa indirecta de un cambio importante en nuestras vidas. Nuestro interés por aquel globo achatado e insípido duraba exactamente 10 minutos, cuando empezaron nuestros primeros bostezos, nos fuimos replegando sin saber aún hacia dónde encaminar nuestras expectativas. Los mayores seguían boquiabiertos, hipnotizados por aquel mamarracho hermético instalado en el espacio abierto. De pronto nos dimos cuenta que en esa jornada no existíamos, estábamos al margen del mundo, por lo menos del mundo autorizado a asombrarse. De modo que cuando mi primo Daniel dijo «somos libres», todos fuimos conscientes de que se había convertido no solo en nuestro portavoz, sino también en nuestro líder. Por diversos senderos empezamos a retroceder hacia el parque, sin apuro y sin llamar la atención, no fuera que alguno de aquellos mayores tan turulatos saliera de pronto de su embeleso y diera la voz de alerta. No fue necesario que conviniéramos cuál iba a ser nuestro punto de encuentro. Sabíamos que nos íbamos a reunir en un pequeño claro que está entre las rocas, donde confluían 3 o 4 caminitos, y siempre había sido la zona neutral de nuestros juegos, contiendas y desafíos. Allí nos encontramos, pues, y esta vez fue además raninfo de deliberaciones. Aquella circunstancial indiferencia de adultos, unida a la no buscada y sorpresiva pero evidente libertad de que gozábamos desde la última media hora, nos obligaba a un decisivo reajuste. No teníamos ganas de jugar ni entablar sudorosas trifulcas de engaña pichanga. Era como si alguien, al despojarnos repentinamente de nuestra escafandra e inocencia, nos hubiera dejado desnudos frente a un nuevo y desconocido compromiso. Por cierto que el destino, o como se llame, nos reserva para esa misma jornada una puesta a punto de la responsabilidad recién estrenada. Empezábamos a caminar en silencio por uno de los senderos que llevaba a las cuevas. Íbamos tan absortos que casi tropezamos con un cuerpo tendido. La mueca instalada en el rostro y cierta rigidez en los miembros eran signos demasiado evidentes. No era preciso llamar a un forense para comprender que se trataba de un muerto. «Fíjense, es Dandy», dijo mi primo Fernando. Ese era el hombre que se daba a sí mismo un conocido bichicome, decano del parque, que generalmente hacía de las cuevas su dormitorio estable, y el mote no era tan absurdo como podía parecer, ya que pese a sus zapatos astrosos,
a su pantalón harapiento y a su camisa mugrienta y a la gabardina en jirones, nunca lo habíamos visto sin corbata. Incluso tenía dos, una a rayas negras y rojas y otra azul con herraduras marrones. Tenés razón, es dandy, dijo Daniel. Mi vecino Norberto se acercó al cuerpo del bichicome, pero Daniel lo detuvo. No lo toques, dijo. ¿No ves que si se encuentran nuestras huellas digitales van a pensar que fuimos nosotros? Norberto retrocedió obediente, no solo como reconocimiento de que Daniel era ahora el líder, sino también de su cultura detectivesca, obtenida, según nos contaba a todos, en su frecuentación de Sherlock Holmes. Eso también revelaba una apreciable distancia entre Daniel y los demás, mientras nosotros estábamos aún en Edmondo de Amicis o Salgari. Él frecuentaba rigurosamente a Conan Doyle. Recuerden la hora en que lo descubrimos, dijo Daniel. 3:10. Luego tomó un diario que alguien había dejado sobre unas piedras, lo arremetió al cuerpo de Danny y presionó una y otra vez con su zapato. La última vez lo hizo con más fuerzas y entonces apareció una mancha de sangre, reseca y bastante extendida. Con el mismo mecanismo desplazó luego hacia arriba la mugrienta camisa, dejando al descubierto una herida considerable producida al parecer por algún instrumento cortante. A la vista de ese desastre, sentí que los ojos se me nublaban y que estaba a punto de desmayarme, pero haciendo literalmente de tripas corazón, me repuse a medias y alcancé a decir una frase tan memorable como esta. ¿Y la gabardina? Daniel me consagró una de esas miradas tiernamente menospreciativas que Holmes solía dedicar al doctor Watson, y solo dijo, ¿la gabardina? Seguramente se la ha llevado el asesino. Eso ya fue demasiado. Ante el simple sonido de la palabra asesino sentí que me desmayaba, y esta vez fue de a de veras. Luego, cuando fui recuperando el conocimiento, sentí que Fernando me estaba pasando un pañuelo húmedo por el rostro y pensé que lo había humedecido. Pero en ese instante me encontré con la mirada entre admonitoria y burlona de Daniel, quien además me decía, «Ah, flojón». Entonces sentí que la sangre me subía al rostro en oleadas y ahí sí me repuse del todo. Por supuesto, nos juramentábamos para mantener en total secreto nuestro macabro hallazgo. Así al menos lo calificó Daniel, quien, como criminólogo en cierne, era apasionado lector de la crónica roja en la prensa diaria. Aprovechando que los mayores seguían arrobados en la contemplación del dirigible, volvimos por atajos separados a la playa y ahí nos quedamos, simulando una fascinación que estábamos lejos de sentir, pero creando de ese modo una coartada colectiva que nos desvinculaba de aquel cadáver que quedaba atrás, allá en nuestro ex punto de encuentro. Digo ex debido a que por razones obvias nunca más volvimos a citarnos allí. A medida que fue cayendo la tarde, la multitud de curiosos se fue dispersando. Solo entonces los adultos recordaron que existíamos. Recuerdo que mi madre, todavía emocionada, me puso un brazo sobre los hombros y me comentó, «¡Qué hermosura! ¿Te gustó?». Yo me mostré entusiasmado por la butifarra aérea y así emprendimos el regreso a casa, pausada y normalmente, como si nada hubiera pasado, como si de ahora en adelante no existiera un cadáver en nuestras vidas. Curiosamente, la prensa ignoró totalmente el asesinato de Dandy. Todos los días revisamos los diarios y escuchábamos los noticieros de radio, esperando siempre el titular temido.
Asesino en el Parque Capurro. Y los subtítulos de rigor. Se sospecha de varios menores. Aprovechando la conmoción desesperada por el Graf Zeppelin, un bichocome apodado el Dandy es ultimado al atardecer. 10 días después del descubrimiento nos reunimos los 4 en el patio trasero de mi casa y resolvimos que esa incertidumbre debía concluir. Teníamos que volver al parque para saber qué había pasado con el cuerpo de Dandy. Estuvimos de acuerdo en que era imprudente una excursión colectiva. Solo uno de nosotros debía dirigirse al claro del bosque a fin de realizar una inspección ocular. Era lógico que lo tirábamos a la suerte. Dios decidirá, dijo mi vecino Norberto, que iba diariamente al catecismo y era el favorito del padre Ricardo. Su meta prioritaria en la vida era llegar a ser monaguillo de ese cura. Nosotros teníamos por entonces otros ideales. Como era predecible, Daniel quería llegar a ser detective, Fernando mecánico. Cuando era más chico decía macaneador, pero era una errata. Yo, bolero de la selección, algo así como el sobrino putativo de Masali. Bueno, efectivamente, Dios decidió. Me eligió a mí. Ese fue el día que resolví ser ateo, y hasta hoy me mantengo. Fue un trauma muy duro. No sé qué había pasado si el sorteo hubiera señalado a Norberto, o a Fernando, o a Daniel. Tal vez ello habría confirmado mi fe en el Señor y hoy sería párroco, al menos obispo. Pero no fue así y tuve que hacerme cargo de mi ateísmo y la inspección ocular. Al día siguiente partí hacia el peligro. Los otros 3 quedaron en la esquina de Capurro y Usuárez a la espera de mis noticias. Me dirigí hacia el lugar del hecho, así lo denominaba Daniel, con todo el coraje de que disponía y por cierto no era demasiado. Si no caminaba rápido no era por mala voluntad, sino porque las piernas me temblaban, totalmente al margen de mi voluntad de cruzado. El temblor solo se interrumpía cuando subía o bajaba escalones, pero no bien volvía a caminar, aquella trepidación comenzaba. Recuerdo que era una fresca mañana de otoño, pero yo sudaba como en enero. En fin, llegué al claro del bosque. Al principio no lo podía creer, pero el dandy no estaba. Extrañamente su ausencia me calmó. El temblor cesó como por encanto, y hasta tuve ánimo para recorrer los caminitos que llegaba al claro, y más aún, en un alarde de arrojo inconcebible, me asomé a la cueva que el dandy había usado durante años como refugio. Tampoco allí había rastros del bichicome, apenas una botella vacía de alcohol por quemar. Es claro que volví sacando pecho. Cuando Daniel, Fernando y Norberto vieron que regresaba, corrieron a mi reencuentro ansiosos. Durante unos minutos los hice sufrir, pero después sus caras de sustos me dieron lástima. El Oxiso no está, dije, para que se dieran cuenta de que yo también tenía mis lecturas. La noticia, como un balde de agua fría. ¿Habrás revisado bien?, inquirió Daniel. Le devolví aquella mirada entre admonitoria y burlona que me había dedicado cuando mi desvanecimiento, y agregué: revisé todo. Fíjate que hasta me metí en la cueva de Dandy. ¿Te metiste en la cueva?, preguntó Norberto, con un dejo de admiración. Sí, claro, confirmé sin dar mayor importancia a mi notable audacia. Y solo había esta botella. La botella fue pasando de mano en mano y luego volvió lógicamente a las mías. Sin que nadie lo decidiera, de un modo explícito, pasé a ser su custodio oficial. Todos la tomábamos por el cuello y usando mi pañuelo, ya que el resto de la botella podía tener huellas digitales que no fueran las nuestras, las del propio dandy. Sin embargo, de poco sirvieron tantas precauciones. No solo
No se individualizó al criminal, sino que tampoco la prensa mencionó el caso. En varios de nuestros encuentros deliberamos sobre las distintas posibilidades. ¿Estaría realmente muerto cuando lo descubrimos el día del dirigible? La respuesta unánime era que indudablemente aquello era un cadáver. Además, si no estaba muerto, ¿por qué nunca más lo habíamos visto en sus recorridos habituales? Ah, pero si era un cadáver, ¿quién se lo había llevado? ¿Por qué la prensa nunca había hecho referencia a aquel asesinato o lo que fuera? Un elemento adicional a tener en cuenta era que después de aquella jornada festivo-luctuosa, habían desaparecido del barrio otros bichicomes. ¿Y eso por qué? ¿Se enteraron del crimen y tuvieron miedo? Lo único que quedó claro es que nosotros sí tuvimos miedo y, salvo aquel día en que llevé a cabo mi inspección ocular, nunca más volvimos al claro del bosque. Al cabo de unos meses nos dejamos de hablar de aquel tema que nos excitaba pero también nos ensorbecía. Sin embargo, la posterra mueca de Dandy siguió apareciendo durante varios meses en mis pesadillas hasta que por fin se retiró también de ese territorio. 2 o 3 años más tarde escuché por única vez en la radio un tango que incluía esta estrofa. Y a veces, cuando me aburro, recuerdo al dandy, aquel vago, que en un miércoles aciago cagó fuego allá en Capurro. Anoté enseguida aquellos versos que para que no se me olvidaran, pero sentí que otra vez me invadía, no el miedo de aquel otoño, pero sí un rescoldo de aquel miedo. Quizá por eso no llamé a la radio para preguntar el título del tango y el nombre del tanguero. No lo encontré con nadie y nunca más escuché aquella letra, que después de todo no era muy brillante. Sin embargo, al día siguiente consulté a una de esas tablas que traen algunas agendas para averiguar qué día de la semana correspondió a un día cualquiera del pasado. Y el día del Graf Zeppelin era un miércoles. Así y todo, el autor del tango no especificaba qué había sido un crimen. Cagó fuego. Es sinónimo lunfardo de crepar, morir. Pero puede ser una muerte natural con semejante herida en el costado y con toda la sangre derramada. El episodio podría dar lugar a todo un ensayo sobre tango y desinformación, salvo que el autor fuera el asesino, ¿por qué no? Y la letra una coartada, una suerte de deliberada bruma sobre aquella muerte. Ya sé, Daniel había dicho, como es obvio, el asesino suele volver al lugar del crimen, y ese tango, está clarísimo, es un simple regreso. Pero no tuve ánimo para hablarlo con nadie, y aun si lo hubiera hecho, tampoco habría podido, ya que Daniel precisamente ese año viajaba con sus viejos a Estados Unidos. Pro y contra de la osadía. Ya dije que en el Capurro había otro paisaje fundamental, la cancha de fútbol del Club Litio. Era una institución modesta, creo que integraba una división que entonces se llamaba Intermedia, pero todo el barrio la apoyaba. Por otra parte, más de una vez cedía gratuitamente la cancha a equipos más modestos aún, que ni siquiera tenían campo de juego. En estos casos, tales partidos solían jugarse los domingos por la mañana, no se cobraba la entrada. A veces íbamos con el viejo, que era un tibio hincha de Defensor, aunque nunca acumulaba suficiente entusiasmo como para trasladarse al Parque Rodó. La cancha de Litio, en cambio, quedaba ahí, cerquita, y él se divertía con las chambonadas de aquellos cuadritos que se enfrentaban en las soleadas mañanas de domingo. Todavía recuerdo a un arquerito casi adolescente que tenía una manía. Cuando los tiros de los delanteros rivales eran fuertes y esquinados, se mandaba tremendas palomas y despejes de puño que eran muy aplaudidos por los 40 espectadores.
pero cuando el balón venía por alto, entonces se daba el lujo de estirar su camiseta hacia adelante y recibía la pelota en el hueco improvisado. Ese alarde para él era gloria, porque dejaba en ridículo a los del otro equipo y además divertía a los mirones. Una vez, sin embargo, no tuvo suerte. Quizás se debió a que la pelota había alcanzado en una ocasión una mayor altura y en consecuencia cayó con fuerza inusitada. Lo cierto fue que cuando el bolerito estiró como siempre su camiseta para recibir la globa, la potencia que ésta traía venció irremediablemente aquella ostentación. Se le coló entre las piernas y rodó sin apuro por el césped hasta cruzar la línea de gol. Los delanteros del cuadro contrario festejaron aquella conquista con saltos y risotadas. Algunos se apretaban la barriga de tanto reírse. Avergonzados, los compañeros del guardameta se retiraron silenciosamente hacia el centro de la cancha. Ninguno de ellos se acercó a consolarlo. Lo dejaron solo. De pronto mi viejo me tomó del brazo y dijo: «Mirá», señalando hacia la valla vencida. «Mire pues, ahí estaba el pobre muchacho, llorando desconsoladamente junto a uno de los postes. No podíamos entrar en la cancha para animarlo. Además, el partido se había reiniciado. Él secó las lágrimas con el puño cerrado y se colocó nuevamente en su puesto. Pero toda su gallardía, su vocación de espectáculo, se habían esfumado. Esa misma mañana le metieron 3 goles más, uno directo de córner, otro de penal y el último como resultado de un dribbling ominoso que le hizo el entreala en la boca del arco. Por supuesto, fue su último partido. Quien lo sustituyó el domingo siguiente era otro bastante bruto, pero no tanto como para no advertir que le estaba terminantemente prohibido embolsar la pelota en la camiseta. Un espacio propio. De todas las casas que hasta entonces habíamos ocupado, la de Capurro fue la primera que significó un mundo para mí, un espacio propio. Lo cierto es que hasta allí no había disfrutado de una habitación privada. Sin ser exactamente un altillo, estaba varios escalones más arriba que las otras piezas y tenía una ventana que daba al fondo de los vecinos. Norberto y sus padres. Allí había varios árboles, con sus correspondientes pájaros. El más cercano era una higuera, que en verano me proporcionaba sombra y también higos, cuya ingestión clandestina me produjo más de una diarrea. En realidad no los hurtaba, ya que tenía autorización de Norberto, no la de sus padres, claro, para el consumo indiscriminado. La razón última de tanta generosidad era tal vez que a él los higos le repugnaban profundamente. Por otra parte, aquella enorme y hospitalaria higuera era nuestro puente. A través de sus ramas acogedoras yo ingresaba al territorio de Norberto, o él se introducía en mi cuarto, sin perjuicio de todas las veces que nos quedábamos en el árbol. Este tenía 2 conjunciones de gruesas ramas, construidas por el señor. La interpretación era del neófito Norberto, no la mía, a la medida de nuestras escuálidas asentaderas. Allí hablábamos en el mundo y sus alrededores, especialmente de fútbol. Ambos éramos y seguimos siendo hinchas de Nacional, a diferencia de Daniel, que era de Peñarol, y Fernando, que era de Wanderers, y en consecuencia para los otros 3 adversario del Pocamonta. Sin embargo, aunque predominante, el fútbol no era el único tema. También intercambiábamos impresiones sobre nuestros padres, hacia los cuales sentíamos una mezcla de devoción y de resentimiento. Fundado ese último en los límites territoriales, lúdicos, verbales que nos imponían, y a pesar de que casi a diario vulnerábamos deliberadamente esas fronteras, mereciendo así, cuando nos descubrían, las bofetadas maternas de rigor. Las paternas solo nos alcanzaban en circunstancias particularmente graves. Por supuesto, en los últimos tiempos discurríamos infatigablemente sobre el dandy y su muerte,
Ni siquiera entre nosotros dos nos atrevíamos a calificarla de asesinato. Y la misteriosa desaparición del cuerpo. Ese sí era el cuerpo del delito, dijo cierta vez Norberto, haciendo gala de una osadía que francamente me sorprendió. En otras ocasiones, mucho menos frecuentes, hablábamos de temas escolares, particularmente de aquellos que nos resultaban impenetrables, como por ejemplo las ecuaciones de tercer grado o las partenogénesis en los pulgones. Quiero aclarar que a esta altura ya no recibía clases de mi bien amada Antonia Vico, sino de un señor llamado Humberto Fosco, cuyas piernas, a casa venía de pantalones, pero una vez lo vi de bermudas en pocitos, peludas y flaquísimas. Jamás habrían podido competir con la de mi maestra, que últimamente había reaparecido en mis sueños y en sueños, y, debo dejar constancia de ello, ya no solo con sus benditas piernas. Antonia Vico no había sido despedida. Yo no la habría permitido, claro. Simplemente sucedió una catástrofe. Se casó. Le oí decir a mamá que el novio era un muchacho muy apuesto, pero semanas más tarde Antonia lo trajo a que lo conociéramos y francamente me pareció un flaco sin ninguna gracia. Ella advirtió que yo lo miraba con ojos rencorosos y entonces, para mejorar el clima, le dijo al ahora marido, apoyando su mano en mi hombro: «Mirá, Amílcar, este fue mi mejor alumno». Para colmo, se llamaba Amílcar, algo insoportable. El señor Fosco fue convocado entonces. Debía prepararme para el ingreso a la secundaria. La casa tenía un paisaje y también un tacto. Los apagones no eran tan frecuentes como lo fueron años más tarde, pero de vez en cuando el barrio entero se sumía en las tinieblas. Mis padres usaban sus linternas, pero a mí me gustaba andar a tientas, solo guiado por las manos o en todo caso por mis pies descalzos. Tocar la casa, palpar sus paredes, sus puertas, sus ventanas, sus pestillos, contar sus escalones, abrir a sus armarios, todo eso era mi forma de poseerla. Para mis padres siempre fue una casa meramente alquilada, pero yo no tenía demasiado claro el linde entre locación y propiedad, de modo que para mí la casa de Capurro fue mi casa. Tenía asimismo un olor peculiar, y no me refiero al de la cocina, que lógicamente variaba con los pucheros, churrascos, guisos y tucos en los que mi madre era experta. No el olor, no, el olor al que me refiero era el de la casa en sí, el que exhalaban, por ejemplo, las baldosas blancas y negras del patio interior, o los escalones de mármol del zaguán, o las tablas del parquet, o la humedad de una de sus paredes, o el que venía de la higuera cuando yo dejaba mi ventana abierta. Todos estos olores formaban un olor promedio que era una fragancia general de la vivienda. Cuando llegaba a la calle y abría la puerta, la casa me recibía con su olor propio y para mí era como recuperar la patria. Soñar en colores. Si se exceptúa el dandy, el personaje más relevante que Claudio conoció en Capurro fue el ciego Mateo Recarte. En esa época tenía 23 años y se hablaba mucho de él en todo el barrio. Se le tenía por estudioso e inteligente, y a pesar de su carencia, por amable y bien humorado. Tenía una hermana, 2 o 3 años menor, de la que también se hablaba bastante, aunque por otras razones. María Eugenia era de una belleza singular. No se parecía a ninguna actriz o modelo famosa. 4 años atrás había sido elegida Miss Soriano, pero luego no quiso volver a competir en esos certámenes por considerarlos demasiado frívolos. Todos pensaban que, de haber querido, ya figurarían en sus palmares los galardones de Miss Uruguay, Miss Mundo, Miss Universo y Miss Galaxia, cuando los hubiera. Sus curvas eran perfectas, su estatura era ideal, su rostro podía haber sido elegido por Filippo Lippi para una de sus vírgenes. Su atractivo era tan intimidante que ninguno de los muchachones capurrenses se había atrevido a cortejarla, algo que no impidió que años más tarde, cuando María Eugenia se casó con un extranjero, montevideano, pero de cordón,
la consideraran poco menos que una perjura. Pero todo eso vino mucho después, cuando Claudio trabó conocimiento con los hermanos Recarte. Tendría 10 u 11 años, y a nadie le parecía mal que, cuando llegaba a la casa, María Eugenia le acariciase el cabello siempre revuelto o lo besase a la europea en las mejillas, algo que luego serviría para que Norberto, Fernando y Daniel se burlaran de puro envidiosos y lo llamaran socarronamente el novio de mi Soriano. Él no se inmutaba y solo les decía ojalá. Aurora, la madre de Claudio, enviaba a veces a los Recarte algún postre especial o alguna tarta de manzanas, y por lo general usaba a Claudio como recadero, y éste, tras el intercambio ritual de sonrisas y besos con María Eugenia, se quedaba a conversar con Mateo, el ciego que tenía para Claudio un atractivo especial. Le alucinaba imaginar cómo Mateo lograba comunicarse con el mundo, llevaba a cabo sus encuestas con tal inocencia que el ciego aceptaba preguntas que, de haber venido de un adulto, le habrían fastidiado o le habrían parecido menospreciativas. En uno de esos diálogos, el chico le preguntó si siempre había sido ciego, y Mateo le aclaró que no, solo desde los 10 años, a consecuencia de unos irreversibles desprendimientos de retina. Así que antes veía los colores, confirmaba Claudio con euforia. Por supuesto. ¿Y ese recuerdo te ayuda a imaginar lo que te rodea? Sí y no. También los recuerdos se van borrando. A veces recuerdo el recuerdo del color, pero no el color mismo. ¿Vos te acordás de todo lo que aconteció cuando tenías 6 años? ¿No te pasa que a veces recordás algo que ocurrió, pero no como evocación directa de tu memoria, sino porque el episodio viene siendo repetitivamente narrado y a través de los años por tu madre o tu padre? Al final asumís tu papel como protagonista de esa historia contada, pero no desde el interior de ese protagonismo que alguna vez tuviste. A Claudio esa explicación lo superaba, se le figuraba enigmáticamente, pero de manera fascinante. Entonces agregaba, ¿y soñás a veces? Sí, sueño a menudo. ¿Y en los sueños ves? Bueno, no sé si veo, o creo que veo. ¿Y soñás en colores? No siempre, pero en alguna ocasión. Lo que ocurre es que cuando despierto tengo la conciencia de que soñé en colores, pero no te sabría decir cuál es el rojo, el amarillo o verde. Además, no siempre sueño que veo o creo que veo. Lo más frecuente es que intervengan en mis sueños los sentidos que aún poseo. O sea, sueño que palpo cosas, saboreo cosas, oigo cosas, huelo cosas. Otra vez le preguntaba sobre sus modos de comunicación con el mundo, ya no cuando dormía, sino en plena vigilia. No es tan distinto, respondía pacientemente Mateo. También en esa situación mis 4 sentidos válidos suplen y ayudan al otro, el que me falta. Es como si multiplicaran su eficacia. Normalmente el ciego quería que Claudio le contara detalles de su juego, de su entorno familiar, pero el muchacho no comprendía cómo su amigo le podía interesar algo tan rutinario como la vida diaria de quien podía verlo todo y en consecuencia no necesitaba imaginarlo, cuando justamente ahí residía el encanto de la ceguera inteligente. Lo único que parecía verdaderamente lamentable en la existencia de Mateo era que no podía completar la belleza de su hermana, contemplar la belleza de su hermana. Claudio soñaba casi todas las noches, pero fue a partir de esa extraña conversación con Mateo que empezó a soñar en blanco y negro, y, bien, se conformaba, no siempre el mejor cine está en Technicolor.